Regresamos en este programa Personalidades con la personalidad de hoy en el ámbito de la medicina, como usted ha visto, Marlene. Nosotros le decimos así, de cariño, pero realmente es toda una personalidad. Y ahora vamos a ver un poquito su diario. Veamos. Por ahí no son todos iguales, como uno por ahí está en diferentes lugares, no me levanto a las 6 de la mañana, un poquitito más tarde, y hay días que, bueno, que viajo a Rosario, viajo 2 a 3 veces por semana a Rosario, desde mi ciudad para poder trabajar en Rosario, que era lo que yo venía haciendo antes de venirme a vivir a Casilda, mi ciudad nativa, y después, bueno, el resto de los días trabajo acá repartidas con el Instituto de Diagnóstico Urológico y bueno, y todo lo que es la actividad también de asociación. Y después trato de dividirme por ahí, de llevarla a Miranda a la escuela, no todos los días, pero trato de hacerlo, y a la tardecita compartir con ella. Y con mi marido, obviamente, que llega a la noche, Martín. Realmente creo que fui muy disciplinada, digamos, sin travesuras, sin las travesuras. Por supuesto, curiosa, y siempre tengo hasta, digamos, medio hormiguita laburante, siempre, porque llegaban las vacaciones y yo quería que mi mamá me haga trabajar en algo. Y dice, no puedes trabajar, porque no te van a... Pero quería ver qué actividad yo podía ir haciendo. Siempre formar una familia creo que fue algo importante para mi vida, formar una familia. Tener, no sé si una profesión, o sea, o también más que una profesión, sentirse cómodo con lo que uno hace, porque hoy podemos estar llenos de cosas, de títulos, y realmente no es que vas a trabajar en otra cosa, pero puedes no disfrutarlo, que a veces es mucho más importante esto tenerlo en cuenta. Sí, pero todas esas cositas, esos sueños, gracias a Dios, se fueron haciendo en realidad. Yo antes hablábamos, bueno, un poco fuera de cámara, yo estudié en un colegio, diríamos, el secundario en un colegio religioso, siempre hacíamos actividades de ayudas a la comunidad, me gustaba hacer eso. Me gustaba un poco ver del otro, a lo mejor no por eso, porque la medicina ahora cambió, no es por eso que yo llegué a hacer medicina, pero era una persona un poco comprometida con el medio. Yo te decía, una relación creo que muy buena, excelente, o sea, por supuesto con nuestras cosas, pero muy buena, y yo decía, con una relación de amigas, pero con la autoridad de madre. Que eso a veces a mí me gustaría hacerlo en algún momento con Miranda, porque ahora los chicos, la autoridad es de los chicos y no de los padres, de eso se habla un montón de veces. O sea, una relación de autoridad, de amistad, como para que vos puedas contar tus cosas, que eso no es fácil para que el chico lo haga, pero con la autoridad. La decisión era de mi mamá. Mi relación con mi hermano, buena, y con mi hermana muy compinches. Me lleva 3 años. Ahora estamos también trabajando juntas, bueno, ella es abogada, pero en algunas cosas que tienen que ver con lo que es la parte de la medicina, ella soporta, yo me apoyo mucho en ella. Bueno, tuvimos un poquito, la estamos conociendo un poquito más, mientras nosotros detrás de cámara también charlamos, porque, bueno, Marlene también es mujer, ¿vio? Entonces las mujeres charlamos, así que, ¿qué vamos a hacer? Las mujeres charlamos. Pero te decía que, Marlene, que antes de finalizar el bloque anterior te hice una pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué valores vos crees que se perdieron dentro de la vecindad? ¿O qué aspectos se han perdido dentro de la medicina? ¿O que vos considerás, no?
Los aspectos también tienen que ver con el médico y también con el paciente. Antes, no sé si es una percepción, yo tuve una escuela dentro de la medicina con mis maestros en medicina, quienes me enseñaron un poco también, además de enseñarme lo técnico, lo científico, cuando uno se prepara en las residencias y todo, o sea, le enseñan a uno a operar, le enseñan diferentes disciplinas, también le enseñan el trato con el paciente. Y esto es, digamos, en un corto tiempo que también, antes el paciente también se preparaba para el médico. Puedo decir cosas, o sea, se preparaba desde el punto de vista ir, diríamos, como dispuesto también al médico, como ir presentable adelante del médico. Esto también ha cambiado un poquitito. Yo pienso que el médico en algunos aspectos, no sé si perdió el respeto, por así decirle, pero perdió cierta autoridad. Y lo otro es que la relación médico-paciente, al estar con las consultas cada 15 minutos, cada 20 minutos, se hace como una vorágine, que yo por ahí, o sea, digo, no, o sea, hay gente que tiene cada 10 minutos, en 10 minutos no se puede ver a un paciente. No se puede. Entonces, como ahora está la medicina tan súper especializada, lo digo, y en lo mío también, porque por ejemplo yo hago urología, y dentro de urología hago piso pelviano, que es la parte de incontinencia de orina en mujeres, y infertilidad masculina, que son las dos subespecialidades que yo tengo. Te quiero preguntar sobre eso porque es, digo, ¿qué fue? Pero primero, te quiero hacer tantas preguntas, pero porque es una especialidad realmente, no sé, me parece que es complejísima. Las dos, los tres que... Sí, yo diríamos, urología es una especialidad, diríamos ahora no tanto, pero es una especialidad primero muy masculina. Es una especialidad donde ingresar mujeres, diríamos, fue algo duro para mí porque no... Por un montón de cosas, que las mujeres no, porque la mujer se casa, la mujer se embaraza, entonces, diríamos, todas esas contras en un momento de formación, que es la residencia, donde uno está trabajando 14 horas, donde eso al médico, si le llega a embarazar a una mujer, si llega y meterla en cirugía, era un tema que no gustaba, la verdad. Ahora ha cambiado y en Brasil, en Europa, diríamos, hay muchas mujeres urólogas y referentes, pero en el mismo Argentina somos muy poquitas, entonces es un ambiente bastante especial. Yo voy a los congresos y porque estoy con mi marido, pero si no estoy sola, diríamos. Claro, porque tu esposo también tiene esta especialidad, ¿no?, de urología. Porque él es urólogo, pero si no, o sea, las mujeres, bueno, en realidad debemos ser 5, 6, 7 en todo el país. Entonces los congresos son multitudinarios de hombres y con muy poquitas mujeres. O sea, es una especialidad más que difícil para poder ingresar y poder mantenerse. Y poder mantenerse, diríamos, porque por ahí a mí me decían algo, sí, vos vas a terminar, pero después hay que ver si te vienen a ver los pacientes. Y digo, bueno, y gracias a Dios tengo muchos. Claro, porque el que ya te conoce sabe cómo es, porque el paciente va, ¿viste? El que sabe que es eficiente y ya. No, yo creo que no interesa el sexo, ¿no? Primeramente, ¿cómo se te ocurrió elegir la medicina? Porque es una carrera larga, es extensa, es un tanto, por así decir, casi de un gran sacrificio. Porque... Sí, es una carrera larga, es una carrera, diríamos, que necesita, diríamos, mucha disciplina. Sobre todo uno puede terminar la carrera, porque uno se recibe de médico, pero después son 4 años más para especialista. Claro, claro. Y por ahí, o sea, uno tiene esos altibajos de la formación en residencia. Yo estuve formada en el Sanatorio Parque de 4 años y estaba sola porque era un solo residente cada 4 años. Era una formación bastante intensa. Realmente es mucha disciplina en medicina, pero realmente puedo decir que a mí realmente fue apasionante. Para mí pero fue un desafío. Desde pequeña no, porque yo no tengo familiares médicos, pastora, no tengo a nadie médico en la familia. Ajá. Entonces, por ahí, diríamos, se había dicho que haga la parte de contadora pública, que mi hermana abogada, entonces, o sea, no era algo que estaba realmente ensimismado conmigo. Pero después roté en lo que era trasplante renal en Buenos Aires siendo estudiante, había ganado una beca y roté en trasplante renal en el Hospital Argerich. Que me fui, me acuerdo, que ahora me acuerdo y digo, ¿cómo pude haber hecho en enero y febrero? Me llevaron
a pasar unos meses allá, iba y miraba, nada más miraba, porque no me dejaban tocar nada, era nada más mirar lo que hacían los médicos y que nadie digamos, te incorpore en una conversación, era mirar. Y realmente después de eso vine y dije, no, quiero hacer medicina, quiero hacer una especialidad quirúrgica, algo que sea quirúrgico. Bueno, y empecé, gracias a Dios la pude terminar, después me especialicé en andrología, que es la parte de infertilidad masculina. Esa área también es otra parte que la verdad que bueno, indudablemente que Dios te guió, tengo que hablar de Dios, porque es increíble la quien hace medicina tiene, o sea, es imposible no creer, no creer cuando el ser humano tan perfecto, con algunas cosas, cuando una medida que empieza a estudiar, se da cuenta que es todo tan perfecto, que esto tiene que tener un creador. O sea, por más que, diríamos, hay la medicina, diríamos, no hablo de creyentes, pero sino que hay gente, bueno, que realmente es autodidacta y no comparte esto. Pero es muy difícil no creer viendo la perfección del cuerpo humano. Es muy difícil. Sin duda. Es muy difícil. Sin duda. Así que, bueno, ¿te inclinaste por la medicina casualmente o algo influenció para que vos sigas esta carrera? La ayuda a la comunidad siempre, o sea, me gustó, diríamos, ser de ayuda a la comunidad también de chica. Yo creo que también es una profesión que tiene que ver también con lo comunitario, porque ahora uno porque está súper especializado, pero uno de los inicios va a los hospitales, o sea, tiene que ver, uno se le abre un abanico de cosas donde, aunque uno le crea, tiene un poder de decisión sobre el otro, que eso es una responsabilidad muy grande. Tremenda. Muy grande. Que si uno tiene que todos los días a la mañana eso considerarlo. Tiene que considerarlo. De alguna manera se desgasta, ¿no? Tanto. Pero ahí entra, diríamos, una puja entre lo que yo pienso y la omnipotencia del médico y la soberanía de Dios. Yo creo que son muchas cosas que se juntan en eso, porque cada día uno toma una decisión sobre otra persona que está siguiendo la directiva que uno le está dando. Entonces eso es mucha responsabilidad. Sin duda. Es mucha responsabilidad. Sin duda. Hablando de esta vocación que surgió en tu vida, de acuerdo al perfil que me decías de tu mamá, quizás ella influenció para que te decidieras por la medicina, te ayudó en algún aspecto para que te decidieras por la medicina. Porque digamos, vos decís algo que sirviera a la comunidad. Bueno, hay tantísimas carreras, muchísimas, ¿no? ¿Y por qué la medicina? Por eso digo, quizás tu mamá misma influenció. No, nada. Yo creo que no, en absoluto. Cuando yo decidí estudiar medicina, yo siempre cuento, no me compró los libros nuevos, me compró los usados, porque siempre era muy estricta, tenés que ganártelo, o sea. Y yo me acuerdo que rendí los primeros años, los rendí libre, no sé por qué, o sea, que rendí libre para... Se ve que eras muy inteligente. ¿Y cómo es? Y realmente, no. Es más, en eso no, mi madre no influyó, siempre, por supuesto, pendiente de todo, de cuando uno rendía o no rendía, pero con mucha libertad. Yo estudié con mucha libertad y una carrera muy corta que a veces decían, bueno, si lo tenés, son 6 años, pero no me atrasé ni mucho menos. ¿Lo hiciste en 6 años? Sí, no, entonces en 6 años y digamos, pero con mucha libertad, con quedarme a estudiar Estudiaba mucho sola, pero si había alguna cosa de compañeros, mi mamá estaba, mientras nosotros estudiábamos, siempre trataba de que sea en nuestra casa, o sea, que siempre sea en casa, no en la casa de otro, en casa. Qué bueno. Todo el mundo le gustaba venir a mi casa, entonces eso fue muy bueno. Eso fue muy bueno. Y ahora también uno tiene que decir a los hijos que vengan un poco en casa. No sé si yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y mirá los resultados, ¿ves? Yo lo que digo es lo siguiente. Pero claro, mira, vos sabés que a veces yo hablo con papás de este tiempo, de esta nueva generación, y digo, bueno, y claro, por ahí están luchando, vos misma sabés. Estaba hablando con un cardiólogo el otro día y él me manifestaba
las preocupaciones que tienen sobre la droga y demás, ¿no? Entonces, y yo digo, bueno, si las nuevas generaciones me dicen, bueno, la educación que existe hoy o cómo la crianza, cómo está establecido la sociedad en este momento, en este aspecto, trae resultados, pero positivos, lo vemos, pero la realidad es que yo creo que, hablo seguramente de tu mamá, de una generación más cercana a la mía, y fíjate, acá están los resultados. Su hija, qué personalidad es hoy día. Y como tu vida, tantos de aquel que han sido criados en esos ámbitos, con esos valores. Que no se pierden nunca. Entonces tenemos resultados. No se pierden nunca. Hablar, es como que es un sello de cuando uno es chico y que queda, y que queda grabado. Sin duda. Nosotros, yo hablábamos hace un momento con una de mis hijas, la mayor, y ella tiene esa tendencia, es hiperdisciplinada en todas las cosas en su vida. Siempre lo fue, desde muy niña. Y yo tengo que decir que de alguna manera quizás le influencié en ese sentido, porque también yo fui de la misma manera. Se transmite con educada, el ejemplo, pastora, claro. El testimonio, sí, es lo que decimos siempre. De esa manera, entonces yo digo, bueno, acá están los resultados, ¿no? Una personalidad, alguien esforzado, alguien que rápidamente hizo su carrera. Bueno, eso habla de esfuerzo, como vos decís, de disciplina, y acá están los resultados, ¿no? Y para mí eso es importantísimo. Por eso digo, seguramente de alguna manera tu mamá también ha influenciado, a lo mejor no en qué carrera, pero sí ayudarte. No, sí en cómo transitarla, por así decirlo, en cómo transitarla. Claro. Así que bueno, te recibiste siendo muy joven, por lo que veo, porque si en 6 años hiciste la carrera, lo hiciste rapidísimo. Empecé rápido, entré rápido a la especialidad, que me formé 4 años. Después hice cosas diferentes. Después estuve 3 meses, un año en el Hospital Italiano de Buenos Aires, formándome en la parte de infertilidad masculina, microcirugía testicular, todo lo que tenía que ver con lo que ahora, digamos, sigo haciendo. Y después en Barcelona 3 meses en la Fundación Puigvert, que es un lugar referente a nivel mundial en lo que es andrología, que es la subespecialidad. Y después me vine para acá y no, basta, dije, me volví, digo, no más, o sea, porque eso lleva también tener que modificar toda una vida, y uno tiene una etapa de la vida para poder hacer eso. Sin duda, sin duda. Cuando uno se casa y todo, ahora todavía por la posibilidad de que mi marido hace lo mismo, son capacitaciones, pero uno va y viene, es una semana, 10 días, pero ya quedarme 2 meses, 3 meses, ya eso es imposible, porque aparte uno tiene una responsabilidad acá que eso no se puede hacer. Claro. Pero, ¿qué experiencias tenés? Te decía que tuve oportunidad de estar conversando con un cardiólogo también muy encumbrado, y él me decía que, bueno, de alguna manera conversábamos el desarrollo que teníamos, él con su profesión y yo, que era una pastora. Entonces, dice que tratamos con la gente, ¿no? Y entonces el desgaste, lo que ocurre a veces es estresante. Y bueno, él me decía que a él, a pesar de que están preparados para esto, uno se prepara y demás, pero dice que lo que le golpeaba mucho es cuando tiene frente a él, como vos decís, tomar decisiones con un niño. Dice que los niños le afectan. Sí, yo no hago la parte pediátrica, yo creo que aparte no es el niño, la madre, un padre, es toda una familia, siempre es toda una familia con un paciente, porque por más grande que sea, va a tener un hermano, un marido, siempre es una familia. Sí. En los niños debe ser, para los que hacen la parte pediátrica o intervencionismo pediátrico, yo creo que son decisiones también, o sea, que
que no son fáciles a veces de tomar y de compartir. Siempre es lo que yo decía, la otra persona no es la otra persona sola también, es una persona con todo un entorno, porque cuando uno da un informe, por ejemplo, no sé, un informe quirúrgico, viene el marido, los hijos, los padres, los tíos, y a veces se llenan y eso genera una presión para el médico. Claro. También la genera para sí. Sin duda, sin duda. Como vos me decías, yo tengo ahí al paciente y tengo que tomar decisiones y si el paciente va a hacer lo que yo le estoy indicando. Una gran responsabilidad, la verdad que es fuerte. Sí, ¿no? Es fuerte. Es fuerte. Y cómo, vos también practicás cirugías y es que, ¿cómo te encontrás? Contame un poco ese ámbito, porque es un ámbito especial. Especial, es un ámbito ¿no? especial, es un ámbito donde, diríamos, estamos el grupo de médicos, porque en realidad nadie opera solo, siempre se opera en grupo, o sea, cada uno opera con la persona que tenga más afinidad, por ejemplo. Ajá. No es que, o sea, yo opero con determinadas personas, los otros operan, o sea, cada uno opera con las personas que tienen determinada afinidad, no quirúrgica, sino también determinada afinidad. Y realmente es una experiencia linda. A veces a mí me pasa algo que tiene que bueno, ver... para nosotros... No, pero cuando el paciente va entregado, no lo quise decir en el buen sentido. A mí me pasó que... No, te comprendo, Sí. digo, pero uno que no entiende... Yo me acuerdo en una cirugía que, bueno, fue muy cercana. Yo misma, cuando tuve el problemita al dedito que era la puntita del dedito que se había amputado, y yo me recuerdo haber entrado al quirófano, te ponen la anestesia, y ya después ahí Nada. no te acordás de nada. Vos perdés todo, no sabes nada de nada. Ahí, no sé, Abajo, me quedé. Que ven el reloj. Para mí fue muy choqueante el pensar que yo perdí toda conexión con la realidad, ¿no? Con la anestesia. Pero y a después, veces, bueno, regresé, ¿no? Pero en eso que cuenta, Pastor, es cierto, porque el paciente entra y al estar acostado, o sea, es como que es gente toda nueva, porque están todos vestidos de verde, es otro ambiente. Claro, pero uno tiende a ver a su médico, ¿no? Eso es fundamental. Yo no lo hacía antes, eso lo aprendí con el tiempo. Por ejemplo, el paciente va a una cirugía. Sí. Entonces, entra con su camilla y va al anestesista y uno entra por ahí después, o sea. Sí, sí. Y me acostumbré hasta que viví una experiencia que alguien me dijo, dice, qué importante que fue que usted esté hasta que, mientras me daban la anestesia, hasta que yo me dormí. Sí, sí. Yo la verdad que no lo había pensado muy pocas veces. Entonces Claro. ahora uno se trata de quedar al lado hasta que el paciente lo duerma. Porque deben pasar muchas cosas por la cabeza de esa persona. Sí, y sin duda. Y me empecé a quedar, y por ahí la gente no es para que me lo agradezca o no me lo agradezcan, pero en ese momento, eso que yo puedo hacer, que no me cuesta nada, es importante. Para mí ver al médico era fundamental, porque fue que me creó una cierta seguridad. Una cierta seguridad. Claro. Una cierta seguridad. No, es tremendo, es importantísimo. No, y yo lo aprendí por un paciente que una vez me lo dijo, y lo hago como algo rutinario, pero Sí, no era sí. habitual que yo lo Que haga. yo lo hacías, entrabas después. Yo entraba siempre después, o mientras estaba en el momento... Vos ya hacías otras cosas. Sí, estaba cerca, pero hay que estar, es un detalle Sí, que no es menor. No, Aparte, no. cuando el paciente dice, ay, qué lindo que esté porque confío, es el doble responsabilidad Sí, para sí, mí. Digo, sin bueno, duda. menos mal que Dios gobierna cada acto que Sí, yo hago. sí, ¿Mm? sí. Eso sí. ¿Y cómo te encontrás cuando practicás la cirugía? Yo pienso, vos tenés una persona ahí, tenés que practicar la cirugía, no sé, seguramente uno está preparado, ¿no? Los Sí, médicos pero están son cosas preparados. que igual todos... Con uno cada puede persona estar- es diferente, sí, uno seguramente. puede estar muy preparado, pastora, pero cada experiencia es única. ¿Recordás alguna experiencia así fuerte en cualquiera de las áreas que desarrollás, ¿no? Sí, digamos, hay una experiencia que para mí es muy particular, no una experiencia en sí, pero por ejemplo, la gente siempre quiere preguntar
al médico, porque se piensa que el médico lo sabe todo, el médico no lo sabe todo. Sí, sí. Entonces sí, pregunta. Es así, el paciente cree que cree que lo sabe todo, entonces pregunta, ¿y cuánto tiempo y cuánto de esto y esto? Y el médico lo que sabe es una estadística, nada más, de cómo esto pueda salir, de cómo, o sea, sabe estadísticas, pero cada persona después responde de una determinada manera. Por ahí yo lo manejo, es una experiencia que a lo mejor el colega que está al lado mío lo maneja de una manera y yo lo manejo de otra. La gente pregunta, ¿y cómo va a ser? ¿Y cómo esto? ¿Y quieren saber? Y digo, medicina no es futurología. Yo me acostumbro a decirlo, o sea, eso depende de muchas cosas. Y depende también del paciente, de cada organismo. La reacción que puede tener cada organismo. Y de la predisposición de los pacientes también, pastor. Un paciente con fe, el resultado es diferente de un paciente sin fe. El pastor, no lo podíamos tener. Yo recuerdo cuando lo operaron en una oportunidad, tuvo una operación grande de columna. Y él, yo creo que, no sé, salía de la cirugía y se iba a la casa ya, porque era... Ese es un paciente con fe. No, y bueno, el médico dijo que no 100%, pero una parte importante fue la disposición de él. No, es que cuenta muchísimo. Él al día siguiente ya estaba parado, ya estaba grabando para la televisión y así. Le fueron a grabar ahí. Así, fue muy, la peleó, ¿no? La peleó, ¿no? Sí, la peleó. Y eso yo creo que también es importante cuando uno tiene que dar un parte, cuando tiene que dar un dato, de saber que son estadísticas, pastoras, pero por sobre todas esas cosas está Dios, porque la gente vos crees que va a evolucionar bárbaro, no es así, no es así, y a veces es una persona, o sea que hay que decirle que esto es un proceso y es de otra manera. Claro. Entonces, digamos, vuelvo, insisto con la pregunta que te hice, ¿tenés algún recuerdo de algún caso especial? Por ahí lo que recuerdo que a veces... Tendrías tantos, ¿no? Sí, pero a lo mejor pero a lo mejor algunos, como por ejemplo, yo tengo, o sea, entré en el 96 a la residencia, o sea que del 96 ahora, que igual había empezado a operar cuando era residente. Y las experiencias que ahora me parecen por mi corta edad, la profesión es que por ahí me traen a la hija, y yo digo, ¿cómo me traen a la hija? Que yo, digo, me considero que estoy en una etapa relativamente joven, entonces... Esas son las experiencias, que no viene solo, que el que viene, esa es una experiencia que a mí me satisface. Viene alguien al consultorio, a lo mejor lo operé hace 10 años, y ahora viene la nuera, viene el hijo, se crearon como familias que vienen a la consulta. Y por ahí me dicen cosas que yo a lo mejor les dije de una palabra determinada, y todo eso a mí más que experiencia es lo que me reconforta como persona. Eso es lo que me reconforta como persona. Porque uno puede ser muy bueno o no científicamente, pero en el día a día es lo que uno va cosechando. Y sin duda. Y esas son las experiencias. La semana pasada vino un chico que habíamos operado de un tumor de testículo hace 3 años atrás, con un caso, bueno, gravísimo, un chico muy humilde que después terminó en el Centenario y qué sé yo. Y él me dice, me vine en colectivo, dice, de Reconquista, qué sé yo, estoy sin dormir, me vino el jueves. Y yo encima estaba un poquito atrasada. Entonces le digo, bueno, esperé que te hago pasar por si tenés el colectivo ahora. Y me dice, no, doctora, me quedo a dormir acá o en la estación terminal, pero les quiero contar lo bien que yo me siento, porque alguna vez usted no me trató como un paciente enfermo, me trató como una persona. Hoy estoy curado, dice, pero me trató como una persona. ¡Qué bendición! Y yo le dije, bueno, pará, digo, no es para tanto, le digo yo, porque digo, no. Me dice, no, pero yo sé que usted se atrasó, pero ahora me quedo, dice, me quedo a dormir en la terminal de ómnibus, dice, pero quiero hablar un poco con usted, dice, porque a mí en ningún momento yo me sentí una persona enferma y ahora tomo dimensión de lo que tuve. Me lo dijo así, me quedé un chico jovencito, porque el tumor de testículo toma a los 20, 22 años. Y digo, qué contento que me ponen estas cosas. Qué contenta. Qué impresionante, qué impresionante. Me reconforta. Y claro, y te ayuda a seguir y te ayuda.
y te ayuda también, porque como vos sos una creyente, una hija de Dios, te ayuda también a saber que Dios está en el trámite, ¿no? Dios te sostiene, te ayuda en ese sentido, ¿no? Justamente a tener ese trato con el paciente y aún a ver los milagros, ¿no? Sí. Ver los milagros que Dios usa tu vida para producir ese milagro. Yo creo que te vas a sorprender mucho más en este sentido, sin duda, sin duda. Primeramente como hija de Dios y luego como la médica que sos, pero fundamentalmente porque Dios está en el trámite. Y bueno, te vas a sorprender de muchas cosas en este sentido, sin duda que sí. ¿Cómo podés, dentro de la profesión, hay cosas que no resultan tan cómodas, no te resultan tan placenteras, porque de hecho, por lo que vislumbramos y seguramente la gente que nos está viendo, las personas que nos están viendo en este momento dicen, bueno, es alguien que realmente ama la profesión, porque es lo que se vislumbra, ama la profesión, se interesa, se especializa, ama la profesión, es algo que lo que decimos cuando hablamos de un maestro, decimos si el maestro tiene vocación realmente, ¿no? Y creo que acá encuentro vocación realmente en cuanto a la medicina. Pero ¿qué cositas te pueden poner incómodas o no te favorecen? Dentro de lo que es... Sí, el ámbito de la medicina, ¿no? En cualquiera de los aspectos que desarrollas. Sí, también, o sea, cuando a veces, no que a uno le molestan, pero a veces cuando los pacientes, digamos, a veces por bajos recursos no tienen acceso a veces a las medicaciones que realmente necesitan. Por ejemplo, yo hago, o sea, cuando digo en patologías urológicas, por ejemplo, cáncer de próstata, vamos a hablar de una patología urológica, que por ahí a las personas mayores las medicaciones no se las dan cuando se la tienen que dar, o sea que no estoy hablando ni de gobierno ni de instituciones, nada más estoy hablando que las medicaciones por ahí oncológicas no llegan. Entonces, por ejemplo, a mí esas cosas me molestan, me duelen porque es un tiempo que se está perdiendo con alguien. Claro. Entonces, por ahí lo que a veces yo hago eso, no sé qué hacen otros. Yo, por ejemplo, digo, bueno, todos los que tienen esta patología, que ya son conocidos y que no van a tomar más la medicación porque ya empezaron otro tratamiento, porque se curaron, los traen. Yo los dejo en esta caja, entonces les vamos dando al que va necesitando hasta que se reponga. Claro. Porque ese tiempo perdido, a mí particularmente es una cosa que me duele. Y por ahí yo lo que hago, por más que esto no está dentro de lo de que tiene que hacer uno como médico, si alguien que no tiene la medicación, yo llamo a Buenos Aires, yo me ocupo personalmente de ver cómo puedo hacer. Tengo que hablar con un laboratorio para que se lo dé por un tiempo gratis. Mirá, digo, haceme este favor a mí, este paciente no necesita, es un conocido mío, por más que no sea un conocido mío, pero yo me tomo esa responsabilidad. Porque eso me duele, porque es un tiempo perdido que uno tiene un paciente con un diagnóstico y no está haciendo nada. La verdad, no está haciendo nada. Claro. Entonces eso, por ejemplo, es una parte de la medicina que a mí particularmente me choca. Y sin duda que sí, tenés esa es una impotencia. Pasión, claro. Sí, es una impotencia, pero la gente también colabora, porque ahora por eso, bueno, yo lo traigo, lo dejo acá y después es como una pequeña alcancía que se va dando para los que necesitan, porque a veces los medicamentos realmente no llegan o no están o no hay entrega o no entran al país. Hay muchas cosas que tienen que ver cuando alguien tiene una patología compleja. Cierto, y eso, más que me molesta, no me hace bien. Esa es la palabra, no me hace bien. No te hace bien. ¿Cómo podés, cómo es tu día, por ejemplo? ¿Te levantás muy temprano?
No tanto, yo decía, no me levanto a las 6 de la mañana, me levanto un poquito más tarde, pero es un día completo. O sea, yo me voy a la mañana y vuelvo a la nochecita. Sacando a veces cuando llevo a Miranda que salgo y la llevo, y cuando estoy, los días que estoy en Casilda y vuelvo. Pero es un día que salgo a la mañana, sobre todo los días que vengo a Rosario, salgo a la mañana y, claro, un día y vuelvo a la noche. Sí, vuelvo a la noche. Muy agitado. ¿Cómo podés, de alguna manera, cómo se puede ser esposa, madre, profesional? Y como una frase que conocemos mucho, ¿no? ¿Cómo no desfallecer en el intento, ¿no? Porque la verdad... A veces desfallezco. Porque la verdad que tenés una vida bien intensa, ¿no? Bien intensa. Yo les decía cuando vinieron, que hablaba con gente del canal, o sea, trato de que la semana sea para trabajar y el fin de semana, digamos, para la familia, para poder venir a la iglesia. Es como yo un poco me divido. No sé si soy, o sea, que si soy buena esposa lo tendrá que decir mi marido, y buena madre mi hija. Yo creo que hago todo lo que a veces puedo. Los días que uno llega, digamos, de trabajar, que llego junto con mi marido... Claro, lo bueno que vos compartís la profesión no todo, con él. Pastor. En algunas estamos juntos, yo lo digo, y en algunas cosas estamos separados, porque yo hago algunas actividades de mi subespecialidad y el de otras. Claro. Pero ayer de alguna manera, claro, de alguna manera sí. los dos tienen la misma profesión, entonces se pueden comprender en muchos aspectos. Entienden, ¿no? Es distinto si tuvieses tu esposo que no es profesional de la medicina y entonces hay cositas que no se pueden entender, ¿no? No, en ese sentido nos complementamos y bueno, a veces cuando uno llega tarde, yo digo, ¡ay, qué hay en la heladera! Uno tiene que decirlo. Claro. Hay 2 o 3 días que uno llega bastante tarde, pero bueno, llegamos juntos esos días y nos tratamos de organizar. No soy una buena cocinera, lo tengo que decir en cámara, lo digo, pero bueno, como esposa creo que nos complementamos y como madre trata uno de cambiar y a veces hasta de tapar agujeros, o sea, vemos esto, hay una reunión de padres de esto... y se tratan de complementar con tu esposo. Sí, eso sí. ¿Qué edad tiene tu nenita? 5 años. 5 años. 5 qué años. Belleza. Me decías que la llevas cuando vas a hacer algún congreso. La verdad que nunca la dejamos. Desde que nació, primero bueno, que es una gran bendición tener a Miranda, de más está decirlo, pero cuando uno viaja, que viajamos 2 veces por año a congresos que son fuera del país, siempre la llevamos. O sea, desde que cumplí 1 año en Francia, en París, que fuimos al congreso de Lyon, y bueno, era el cumpleaños que la llevamos. Y de ahí nunca más, o sea, a todos los congresos ella va y aparte hasta se queda en los congresos le ponemos la credencial así. Ay, y se queda sentadita, porque realmente se porta muy bien, está acostumbrada. ¡Qué bella! Bueno, va a terminar siendo médica entonces también. Porque... Que sea feliz, pastora, que sea feliz y que sea lo que Dios le dé. Pero yo digo, sí, ella va y se queda. Y a veces en los congresos hay reuniones sociales, porque a la noche hay reuniones, hay cenas que a lo mejor son a las 6 de la tarde, son tempranos. Y yo realmente siempre digo, si ustedes me dicen, ¿pueden ir chicos? Yo si no, no es que voy a ir. No voy, pero si no es con chicos yo no voy, porque como yo estoy bastante ausente también en mi etapa laboral, en los congresos yo la llevo. Y tiene un comportamiento que cuando se sienta a la mesa en los congresos, se sienta y come mejor que los grandes. Ay, qué hermosa. Pero bueno, Dios te ha dado ese regalito en todos los sentidos. Sin duda. Es una bendición de Dios. Marlene, hacemos un brevísimo paréntesis de tiempo y enseguida regresamos con usted conociendo a esta preciosa mujer con tanta experiencia que no nos alcanza un programa como usted ve. En un momento regresamos con usted.